Éxodo 15, del versículo 1 hasta el 21. Vamos a tomar la lectura. Dice así la palabra de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fuerza, mi fortaleza, y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, y apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos das, por las fuerzas que nos permites tener para estar aquí, Señor, para escucharte, para alabarte. Ya escuchábamos anteriormente, Señor, que escoger estar aquí es lo mejor que podemos hacer, Señor. Y el hecho de escoger es tener ese sentir de escucharte, de alabarte y de sentirnos necesitados, Señor, de tu alimento espiritual. Así que tú llénanos en tu palabra, llénanos de tu Hijo Jesucristo, que Él sea exaltado en esta hora, Él sea mostrado y glorificado. Como bien dice este pasaje, que Él sea magnificado y enaltecido, Señor. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien, estamos en este pasaje largo, pero es un pasaje del cántico de Moisés. La semana pasada cantamos este cántico de Moisés, que en realidad no se compara con toda esta información que tenemos del 1 hasta el 21, bueno, más bien hasta el 17, 18, porque al final habla acerca de lo que María, que era hermana de Moisés y de Aarón, hizo después de que Moisés, o que hubiesen cantado, ¿no? este cántico. Y antes de entrar, quiero, de manera de introducción,
hablar de este personaje, que todos sabemos y que lo hemos mencionado, sobre todo en octubre, ¿no? Martín Lutero, este iniciador de la Reforma Protestante, ¿sí? Que ya sabemos un poquito acerca de su historia, ¿no? Este monje, un monje sobresaliente, que se da cuenta que la iglesia está perdiendo el enfoque bíblico y desea traer las escrituras una vez más a la iglesia del Señor, tal que lo lleva a pegar estas 95 tesis, ¿no? En la iglesia de Wittenberg, Alemania. Pero Martín Lutero hace protesta, ¿no? y pega estas tesis, porque él había sido cautivado por la palabra de Dios, ¿no? Y ese cautivar en su vida pues afectó todas las áreas de la manera en donde él se desenvolvía, ¿no? Y entre esas áreas, incluyendo la manera de alabar a Dios, ¿no? De cantar a Dios. Tal así que él es un buen compositor, ¿no? Martín Lutero compone algunas alabanzas, la más famosa, ¿no? ¿Cómo se llama? El Castillo Fuerte, ¿no? Y tal así que esta cautivación de Martín Lutero, el poderla manifestar en el cántico, pues tal así que influye en otros cantantes muy famosos, ¿no? Mundialmente, como Sebastián Bach, ¿no? Conocido el músico más importante de toda la historia, ¿no? Pero que fue influenciado por Martín Lutero, ¿no? Y Martín Lutero dijo algo acerca de la música que quiero citar, y dice: la música es un hermoso y amoroso regalo de Dios que frecuentemente me ha despertado al gozo de la predicación. Al lado de la palabra de Dios, la música merece la más alta alabanza. El regalo del lenguaje combinado con el regalo de canciones fue dado al hombre para que proclamemos la palabra de Dios a través de la música. Vean aquí la expresión de Lutero, ¿no? Él veía la música como una expresión para proclamar a Dios, pero sobre todo proclamar la palabra de Dios, ¿no? Nos habla acerca o nos permite reflexionar acerca de qué estamos cantando en nuestras iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos cantar en nuestras iglesias? Pues la palabra de Dios, lo que está contenido en la palabra de Dios. Y si vemos, si ahorita vamos a analizar lo que es el cántico de Moisés, vemos que Moisés, ¿se acuerdan que Moisés había sido instruido en literatura, matemáticas, que pone en duda que realmente Moisés fuera tartamudo, ¿no? Porque Moisés pues era realmente un gran líder militar, ¿no? Entonces vemos aquí pues esta composición de Moisés, de esta alabanza, en la que nos muestra a quién va dirigida la alabanza. Nos muestra los hechos de Dios, nos muestra un enaltecer, un dar la gloria a Dios, ¿sí? Y que en esta hora quiero que analicemos y que quiero que veamos, que analicemos el pasaje y podamos nosotros salir de aquí pensando y quizá a lo mejor que hay un cambio en nosotros acerca de la música, de la alabanza, ¿no? De la verdadera alabanza. ¿Sí? Porque no podemos decir que somos cristianos y que no nos guste la música o que no nos guste la alabanza. Porque como bien decía Martín Lutero, la alabanza es para el Señor. O prácticamente Lutero está diciendo, la música ha sido hecha para alabar a Dios, ¿no? Y lo que cantamos debe ser la palabra de Dios. Lutero entendió que la música era un regalo de Dios para que él fuese magnificado. Si tú te das cuenta en este pasaje, en esta composición de Moisés, que está estructurado en 4 estrofas y hay un interludio. Un interludio es una pausa para poder entrar a un coro o para poder repetir otra vez las estrofas. Te das cuenta en una de las palabras que más se repite en este cántico es la magnificencia de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que también Lutero sentía, que Dios en la música debía ser magnificado en ella y que debía cantarse a través
de su palabra o lo que la palabra decía, ¿no? Esto no fue solo un sentir de él, sino una necesidad de alabar correctamente a Dios a través de la música, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos va a enseñar este pasaje, este texto, este cántico, el que podamos nosotros alabar a Dios llenos de su palabra. Hay otros cánticos que podemos cantar, ¿no? Como los montes se moverán y hay otros cánticos que pues, son buenos que podemos cantar, pero no precisamente tienen que ser alabanzas, ¿no? La alabanza magnifica a Dios, la alabanza cuenta los hechos de Dios y la alabanza tiene como fin que nosotros comuniquemos la palabra de Dios hacia otros. Entonces, que podamos al cantar su evangelio, ¿verdad? Los hechos, su gracia, el amor de Dios, lo que es Dios, lo que Él ha hecho, ¿no? Así que este sermón, que igual que Lutero seamos cautivados de su palabra, para no solo cantar correctamente, sino vivir correctamente bajo su palabra. Entonces, vamos a entrar en contexto, vamos a entrar ya al texto, pero ¿qué ha pasado anteriormente? Dios finalmente ha sacado a su pueblo de tierras egipcias, Dios ha abierto los mares, ¿se acuerdan? Ellos han salido de la opresión, de esta servidumbre, ellos van camino hacia la tierra nueva, hacia la tierra prometida a sus descendientes. Entonces Dios los ha salvado, ¿no? Ellos han sido salvados de en medio de lo que ellos veían como una amenaza, ¿no? Una zona de muerte, en donde vimos que el pueblo fue incapaz de luchar, de sobrevivir ante estos egipcios que venían tras ellos, ¿no? Entonces ellos empiezan a temer, empiezan a ver más la circunstancia que ver a lo que Dios podía hacer o a confiar en Dios. Sí claman a Dios, pero su temor era más grande que ese clamor, ¿no? Y Dios les dice, Moisés está también asustado también, pero Moisés en su fe les dice no teman, confíen, ¿no? Esperen. Como diciendo Moisés, no sé cómo Dios nos va a salvar, pero Dios lo va a hacer. Entonces no teman, permanezcan firmes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ellos esperan, y entonces Dios le dice a Moisés, está bien, o sea, ¿por qué clamas más? O sea, muévanse, ¿no? Vayan hacia adelante, y es cuando Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, y es cuando se abren los mares, ¿no? Y ellos empiezan a caminar sobre él, ¿no? Y cuando hubieron pasado a mitad de camino de los egipcios, Dios le vuelve a decir a Moisés que le da la señal para que los mares volvieran a su estado normal. Y entonces ellos vieron, ¿verdad? A los egipcios pues moribundos, ¿no? O muertos. Entonces vemos una de las expresiones de la anterior predicación o del anterior texto es así salvó Jehová. Ellos vieron, los israelitas que habían tenido temor, después de pasar, ellos vieron lo grande que fue Jehová, ¿no? Ellos temieron y creyeron, y eso produjo lo que vamos a ver en el capítulo 15. O sea, al ver ellos lo que Dios había hecho, esa magnificencia de su poder, ¿no? Y al pasar y al ver que el Señor derrotó a los enemigos, lo que produjo eso fue alabanza, alabar a Dios. Y no sé si eso te ha pasado a ti, ¿no? Que al ver las respuestas de Dios, al ver cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios ha obrado para bien para ti, produzca alabanza a Él, ¿no? Y decir, voy a alabar a Dios ahora, ¿no? Y o cuando vemos a nuestros hijos crecer y los vemos desarrollándose, dices, gracias Dios, ¿no? Te alabo por esto, ¿no? En cualquier proceso, ¿no? Y esto es lo que está pasando con ellos. Vieron al Señor obrar, vieron al Señor, vieron el poder de Dios, y lo que hicieron ellos, lo primero que Moisés hizo es componer una canción para Dios, ¿no? Es alabar a Dios. Entonces, quiero que vayamos al pasaje, y esta alabanza
Como bien te decía, se divide en 4 estrofas y un interludio. Y la primera estrofa es del versículo 1 al versículo 5. Aquí en la primera estrofa vamos a ver que la alabanza magnifica al Señor. Ese es el propósito de la alabanza, magnificar al Señor. ¿Qué significa magnificar? Cuando nosotros vemos en un telescopio, lo que hacemos es magnificamos. Es decir, algo que es grande lo hacemos ver más grande. Es contrario a lo que hace un microscopio, ¿no? Porque el microscopio lo que hace es algo pequeño, lo hacemos grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros magnificamos a Dios, nosotros estamos haciendo más grande lo que ya es grande, ¿no? Y esto es lo que quiere mostrar aquí Moisés en esta primera estrofa, que dice así, vamos a leerlo. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Dice el 5, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Vemos que este canto fue un canto que Moisés de manera espontánea después de lo que vieron de Dios, lo empezó a escribir Moisés. Porque dice, porque antes de entrar a los mares tuvieron miedo, tuvieron temor, ¿verdad? Y después de pasar de los mares, dice enseguida, entonces cantó Moisés, ¿no? Y el canto normalmente nos trae alegría, ¿verdad? Nos trae tranquilidad, nos trae paz, ¿no? Cuando nosotros cantamos, nos sentimos en paz, tranquilos, ¿no? Escuchando la letra, escuchando lo que Dios es, nos sentimos refugiados en el Señor. Y entonces dice que podemos ver que el canto que levanta Moisés fue un canto espontáneo. O sea, no se tuvo que esforzar en componer, ¿no? Fue algo que sucedió y que vio de Dios, ¿no? Ellos levantaron su voz después de que vieron la salvación del Señor, después de que vieron su poder, después de que vieron su gran presencia, y entonces ellos cantaron porque vieron cómo Dios fue su fortaleza en todo tiempo, cómo Dios fue quien peleó la batalla por ellos, cómo Él les dio la victoria, ¿no? Cómo Él derrotó a los egipcios echándolos a la mar, ¿no? Ellos cantaron a Dios por lo que Él hizo, por la ayuda de Dios, ¿no? Ese fue el motivo de su cántico. En un sentido poético, Moisés dice al final, dice que ellos descendieron a las profundidades como piedras. En esta primera estrofa de 4, Moisés describe a Dios de manera general, los describe en sus atributos y los describe como en su gran victoria. En esta primera estrofa, prácticamente Moisés está diciendo lo que Dios es, lo que han visto, que él les ha mostrado, y él está describiendo su victoria. Y prácticamente la alabanza debe ser así. Toda alabanza que cantemos debe describir quién es Dios. Cuando ya la alabanza se centra ya en el hombre, ya no es alabanza. Porque la alabanza tiene como fin adorar a Dios, exaltar a Dios, enaltecer a Dios. Y otra de las características de la alabanza es que esta debe describir los hechos de Dios, las victorias de nuestro Dios, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Esta alabanza puede ser muy, muy bonita en sus instrumentos, pero si no hablan de Dios, no es alabanza. Entonces, y aquí vemos dos importantes. La alabanza, primeramente, es para el Señor. Así debemos tenerlo muy claro. La alabanza no es para ti, no es para el de al lado,
¿no? Es para el Señor, va dirigida hacia el Señor. ¿No? Y a veces decimos, no me gustó la alabanza. Pues está bien, porque no era para ti, ¿no? Es para el Señor, ¿no? Es para el Señor. Si hacemos nosotros, los que cantamos aquí, hacemos lo posible porque se escuche bien, no somos los mejores, ¿no? Pero debemos entender primeramente que cuando cantamos, estamos levantando la voz al Señor. Va siendo dirigida hacia Él, ¿no? Entonces, dice el versículo 1, no dice el versículo 1 que cantaré a Moisés o cantaré a Aarón o cantaré al de al lado, sino dice cantaré a Jehová. Quiere decir que esto va dirigido hacia Él, ¿no? Toda adoración, toda alabanza debe apuntar al Señor. Ellos cantaron a Jehová porque Él hizo lo que ellos no podían hacer. Ellos no pudieron librarse a sí mismos, por eso ellos cantaron a Jehová de lo que Él hizo. Este cántico salió de su corazón, salió del corazón de ellos. Porque ellos supieron que no habían hecho nada para salvarse. Ellos se dieron cuenta que Dios hizo toda la obra, que Dios hizo la obra de salvación. Por eso la expresión de Moisés que dice, lo alabaré, lo enalteceré. Así es tu cántico, así es tu sentir cuando ves las maravillas de Dios, cuando ves su poder. Señor, te enaltezco, te magnifico, te alabo por quien eres, te alabo por lo que tú has hecho, por lo que sigues haciendo. Como iglesia cantamos así, magnificamos al Señor, enaltecemos su nombre. Ahora, esto nos permite también ver que cuando el Señor es lo que dice ser a nosotros, nuestro refugio, fortaleza, guía, ¿no? También Él es nuestro cántico. Aquel que canta con amor, devoción, ¿no? De una manera sincera, es aquel que encuentra fortaleza en su Señor. Aquel que le canta al Señor sinceramente y le canta para magnificarlo y enaltecerlo, lo que está comunicando es que el Señor es su fortaleza, es que el Señor es su confianza. Y lo contrario, ¿no? Cuando cantamos otro tipo de canciones con dolor, ¿verdad? Con otro tipo de canciones con alegría que no glorifican a Dios, ¿no? Demuestran quién es nuestro ídolo, ¿no? Demuestran a quién estamos adorando. No estoy diciendo que la música que no es cristiana sea mala, ¿no? Y que podemos escucharla, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros de verdad alabamos a Dios de una manera sincera, demuestra quién es nuestra fortaleza, demuestra quién es nuestro Dios, en quién confiamos, quién es nuestro refugio, quién es que nos ha salvado. Entonces no podemos decir, como decía hace un momento, no podemos decir que no nos gustan las alabanzas, ¿verdad? Si como bien decía Lutero, Dios creó la música para enaltecerlo, para magnificar su nombre, para reconocer sus obras. Vayamos a la segunda estrofa. La segunda estrofa va del versículo 6 al 10. La alabanza de Moisés aquí va a reconocer quién los rescató. Primero, en la primera estrofa, Moisés está diciendo que la alabanza magnifica al Señor, él está magnificando al Señor, está reconociendo quién es Él. Y ahora en la segunda estrofa, del versículo 6 al 10, nos va a mostrar que la alabanza reconoce quién los rescató, ¿no? Fíjense, vamos a leer el 6. Y me encanta esto, porque si tienes ahí un lápiz, subraya tu diestra. O si tienes ahí porque es importante esta palabra. En esta segunda estrofa, igualmente Moisés va a hablar de la victoria del Señor, pero lo va a hacer de una manera más gráfica, Moisés. Y además va a indicar las pretensiones que tuvo el enemigo contra ellos. Pero entonces lo que más va a resaltar a partir de esta segunda estrofa va a ser esta palabra, tu diestra. Y la va a decir muchas veces, tu diestra, tu diestra. Fíjate lo que dice el 6, dice, tu diestra, oh Jehová,
ha sido magnificada en poder. Fíjense, se vuelve a repetir esta palabra, magnificada. O sea, Moisés no se mueve de esta magnificencia del Señor y dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esta palabra diestra se refiere o tiene una referencia de como de mano derecha, ¿no? O es como, le llaman un antropomorfismo, ¿no? Que quiere decir una atribución de una cualidad humana a lo que no es humano, ¿no? Como describiendo lo que Dios hace en forma humana, pero sabiendo que obviamente Dios como tal no es que su mano bajó y movió, ¿no? Sino es como de una manera metafórica, ¿no? Lo que está diciendo aquí. Entonces, o de una manera retórica puede ser, ¿no? Entonces, Moisés, ¿se acuerdan que Dios le había dicho a Moisés en 6.1 que él vería cómo libraría a su pueblo a mano fuerte? Entonces tiene que ver con esta intención de Dios de ayudar a su pueblo a mano fuerte o a través de su diestra, ¿no? Y aquí viene la manera práctica de su victoria. Fíjate el 7, dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Es decir, en el verso 1 y 4, Moisés dice, Dios los echó a la mar, y luego aquí en versículo 7 agrega la descripción, has derribado, ¿no? ¿A quiénes? Aquí lo dice más claro, a los que se levantaron contra Dios, ¿no? Aquellos que se negaron a Dios, recordando todas estas plagas. ¿Se acuerdan que ellos te resistieron a Dios? Entonces, Él derribó, Él echó a la mar a aquellos que se rebelaron contra Dios. Y entonces aquí dice, en el 7 dice, entonces ellos recibieron ira. Fueron consumidos, dice aquí, fueron consumidos como a hojarasca. No en esa intención de que Dios, que Dios tan malo, ¿verdad? ¿Por qué le hizo eso con él? ¿No? Pero Dios, si ustedes recuerdan, por eso es importante el contexto, si ustedes recuerdan en las 10 plagas, Dios siempre les dio la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Siempre les dio esa oportunidad de arrepentirse, de seguir a Dios. Es más, Dios les había dicho, pues yo deseo que de estos dos pueblos se haga uno, ¿no? Pero ellos se resistieron, Faraón se resistía cada vez más a esto. Entonces, esta expresión que los consumió como hojarasca es para decir que Dios los consumió rápidamente en este hecho de los mares, ¿no? Esto es una imagen o una probada o un apuntar, ¿verdad? De aquellos que sucederá a los que se resisten a Dios. Ya lo indica Romanos 1, todo el capítulo 1, ¿no? Del 18 en adelante, ¿no? Aquellos que se resisten a Dios, aquellos que no conocen a Dios, aún aquellos que conociéndolos le negaron, ¿no? Pero habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que lo peor o el peor estado en que puede estar alguien es estar bajo la ira de Dios. Y entonces vemos aquí que entonces Dios abrió los mares para dos cosas: para librar a su pueblo, pero también abrió los mares para juicio. Entonces debemos de ver las dos caras, ¿no? O sea, cuando Dios ejerce, cuando Dios obra, Él obra para librar, Él obra para salvar, pero también en ese obrar está el ejercer juicio para aquellos que se resisten a Dios. ¿Cómo ejerció juicio con Noé? A través de las aguas, ¿no? Pero también salvó a través de las aguas, ¿no? ¿Salvó a quién? A Noé y su familia. Entonces, dice enseguida, ahora vamos al 8, dice, al soplo, antes decir, el 8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron de en medio del mar. Moisés trata aquí de explicar a detalle la manera en cómo fueron abiertas las aguas, ¿no? Como diciendo, se amontonaron las aguas, dice las corrientes, y los abismos, dice como que quedaron sólidos los abismos. Tiene esta como expresión. Y luego enseguida hace una expresión
acerca de las pretensiones arrogantes de los egipcios en ese momento. O sea, a pesar de que pues vieron cómo Dios estaba haciendo esa obra, dice, a pesar de eso, dice el 9, dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano, ¿no? Este es un contraste, ¿no? Los egipcios querían destruir con espada en mano, a pesar de ver las 10 plagas, a pesar de que Dios los quebrantó y con todas estas plagas, los dejó casi sin nada, porque al salir también ellos dieron todos sus bienes. A pesar de ellos dijeron, los perseguiré, los apresaré, repartiré despojos. Dice, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Pero es un contraste, porque quienes fueron destruidos o quienes perdieron esa batalla fueron ellos mismos con la diestra de Jehová. Dice versículo 10, soplaste con tu viento, dice, los cubrió el mar. Vean que en esta estrofa Moisés está siendo más gráfico de lo que está sucediendo. Y dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. O sea, no solamente dice anteriormente en la primera estrofa que ellos cayeron como piedras, pero en la segunda estrofa dice Moisés, ellos también cayeron como plomo, o sea, se hundieron completamente. Y regresemos un momento al versículo 6, cuando dice tu diestra. Esa palabra o esa expresión que te dije que subrayaras, tu diestra, ¿no? Oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y llama la atención esta palabra, tu diestra. Esta palabra, tu diestra, es utilizada unas 50 veces en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmos 45:4, que dice, nos habla de que la diestra enseña, ¿no? En Salmos 48:10 dice que la diestra está llena de justicia, ¿no? En Salmos 77:10 que esta diestra trae a memoria los años de la diestra del Altísimo. El Salmo 110:1, que el Salmo 110:1 es una profecía hablando de Cristo. Dice que el Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra, ¿no? En Habacuc 2:16, el cáliz del fuego está en su mano derecha, ¿no? Efesios 1:20, Jesús dice que está sentado a la diestra del Padre. Y me encanta esta palabra, porque la diestra de Dios nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién estaba salvando a los israelitas? ¿Quién estaba guiando a los israelitas en la nube, en la columna de fuego? El ángel de Jehová que iba delante de ellos. ¿Quién era? Cristo, una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y por eso Moisés, entendido de eso, él escribe y compone, tu diestra nos ha salvado. Porque más adelante, cuando vayamos avanzando más en el libro del Éxodo, se le revela a Moisés quién es esta diestra. Se le revela a Moisés quién iba a ser un profeta mayor que él. Y Moisés le dice al pueblo, ¿saben qué? Hay un profeta mayor que yo. Y Moisés lo deja ahí. Y cuando Moisés golpea la roca, ¿verdad? A Moisés se le revela que Cristo iba a venir en algún momento. Y por eso Moisés, lleno de eso, sabía que quien los guiaba era la diestra de Dios, era Cristo. Y era Cristo mismo quien los estaba rescatando de la ira de Dios, del enemigo, del pecado. Y esto es lo que Cristo nos ha enseñado, que Él nos ha rescatado de la misma ira de Dios, del pecado. Nos ha rescatado de nosotros mismos. Es Cristo quien pelea nuestras batallas. Es Cristo quien lavó nuestros pecados por su sangre, quien subió a la cruz a nuestro lugar.
Él es quien recibe la ira de Dios por nosotros. Por eso, Cristo es digno de ser alabado. Y por eso lo que nosotros debemos cantar es lo que Cristo hizo. Porque por medio de lo que Cristo hizo, nosotros somos salvados. Nosotros somos rescatados. Moisés aquí está cantando. Moisés en estas primeras 2 estrofas está cantando a Cristo. Está exaltando a Cristo. Moisés en estas 2 estrofas está cantando el Evangelio de cómo Dios iba a salvar 1500 años después. De cómo Dios iba a rescatar del pecado a través de Cristo 1500 años después. Moisés está dando una muestra, el Señor está dando una muestra en este hecho de lo que iba a suceder después con Cristo, aquel ángel de Jehová hecho carne, aquel Señor, aquel Dios hecho carne que iba a rescatarnos de la ira de Dios, del juicio eterno. Así que entonces, hermanos, la verdadera alabanza proclama a Cristo, canta el Evangelio. La verdadera alabanza canta cómo por la diestra de Dios fuimos rescatados y liberados de la opresión del pecado. Si no cantamos eso y cantamos letras centradas en el hombre, mejor no cantemos nada, ¿no? Cristo es la razón de la alabanza, porque Él nos salvó y Él nos rescató. Tu alabanza, o nuestra alabanza, debe estar llena de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es, de lo que es Él. Y vamos a la tercera estrofa. Aquí Moisés nos muestra que la alabanza expresa la victoria del Señor. Fíjate el 11, vamos a leer del 11 al 12, dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Vean, se repite otra vez la palabra magnífico. Dice magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste otra vez tu diestra. La tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Estas son 2 preguntas. En esta tercera estrofa se muestran 2 preguntas que se responden así solas. Moisés está diciendo simplemente: no hay nadie como tú, Señor. No hay otro Dios como tú, es lo que está diciendo Moisés aquí. Entonces Moisés está proclamando aquí la superioridad de Dios, está mostrando aquí la prominencia de Dios, la preeminencia de Dios, la grandeza de Dios, separado de todos sus rivales, separado de todos los dioses. Diciendo, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de poder. Y entonces aquí podemos responder, ¿por qué alabamos a Dios? Porque no hay otra cosa a quien alabar. No hay imagen, no hay actividad, no hay cualquier otro ídolo que se compare a nuestro Dios. No hay alguien como Dios que sea eterno. Por eso alabamos a Dios, porque Él es eterno. Porque lo demás, ya hemos cantado, lo demás es arena, todo se lo lleva el viento. Esa es la razón por la que alabamos. ¿Qué mal sería alabar a algo que va a perecer? ¿Qué mal sería algo que va a desaparecer en algún tiempo? Pero qué bien es alabar a algo que permanece, algo que es eterno. Porque la alabanza también nos trae esperanza, de que estamos cantando a alguien que vive, a alguien que permanece, a alguien que sigue obrando, a alguien que tiene promesas para nosotros. Entonces, vean la cuarta estrofa ahora, del 14 al 17. Dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab los sobrecogerá temblor, se acordarán todos los moradores de Canaán. Moisés canta en fe, y Moisés se está anticipando, porque todavía no pasa, todavía no están llegando a Canaán, ¿verdad? Todavía no están pasando por los filisteos. Y Moisés está anticipando lo que Dios hará. Dice, temblarán, ¿verdad? Los filisteos. Dice, los caudillos de Edom se turbarán.
Los valientes de Moab se sobrecogerá temblor. O sea, Moisés está anticipando lo que Dios va a hacer en un futuro. Esto nos habla de la confianza de Moisés, de lo que Dios hará. También nosotros cantamos en esa confianza de lo que Dios ha puesto en su palabra, que pasará en sus promesas. Por eso nosotros también cantamos de las promesas de Dios, de lo que Dios hará. Sí cantamos de lo que Dios es, cantamos de lo que Dios ha hecho, cantamos de lo que Dios hace, pero también cantamos de lo que Dios hará, de lo que Él ha prometido hacer. Entonces, dice el 16, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Vean cómo Moisés está confiado totalmente en Dios. Y eso que Moisés está confiado y que va a pasar 40 años después. Y eso que va a pasar, ni Moisés lo va a ver, pero él está confiado de que eso va a suceder. Porque la confianza no estaba en sí mismo, en que él lo iba a lograr, sino en que Dios lo iba a hacer. Y seguramente Moisés recuerda, si tú le diste la promesa a Abraham 450 años, entonces yo sé que tú vas a seguir obrando para bien. Tal así que cuando vamos a Josué, a ver si acompáñame, Josué 2, 9 al 11. Acuérdense que en Josué ya llegan a Canaán, después de esos 40 años. Moisés no entra, Moisés muere antes de entrar, y Josué es el que se encarga de repartir, ¿no? la tierra. Entonces, fíjense lo que dicen. ¿Se acuerdan de Rahab, de esta mujer? Yo creo que el grupo de mujeres sabe un poco más de la historia de Rahab. Josué 2, del 9 al 11. Pero fíjense lo que dice, cómo, o sea, Moisés canta de esta victoria del Señor, de lo que Él les iba a dar, de sus promesas, y ya cuando llegan a ese lugar, que Moisés no es visible de eso, o no es testigo de eso, pero Rahab dice lo siguiente, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Se acuerdan que el cántico de Moisés es, van a tener temor de todas estas ciudades de alrededor? Y Rahab es parte de ese pueblo de Canaán. Y dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes o de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Dice el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, una vez que llegan, Rahab, esta historia de que ayuda a los espías, en este caso era Josué, Caleb y otros más espías. Rahab les dice a ellos, nosotros hemos escuchado de su Dios y hemos desmayado por eso. Y ha desmayado nuestro corazón. Dice, nos hemos quedado sin aliento por lo que Dios es, simplemente por escuchar. O sea, ellos no lo habían visto, pero simplemente dice Rahab, por escuchar, nosotros hemos desmayado. Hemos escuchado que Dios ha ganado batallas. Y me encanta lo que dice al final, porque Rahab, no siendo parte del pueblo, ¿no? Ella ha reconocido a Dios, que dice, porque Jehová vuestro Dios, su Dios, Jehová su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo
en la tierra. Entonces Moisés, 40 años después, él sabía del impacto que tendría el hecho de que Jehová los había salvado. Por eso Moisés canta de una manera segura, o sea, en confianza, de que el Señor les daría esa nueva tierra. Y Moisés en esta estrofa, él dice, tú nos introducirás, nos plantarás en tu monte de tu heredad. Ve la confianza de Moisés. Como te decía, Moisés ni lo va a vivir, pero él dice, yo sé que el Señor nos va a introducir ahí y nos va a plantar en su heredad, en el lugar de tu morada que has preparado, en el santuario de tus manos. Por eso, hermanos, debemos estar nosotros seguros de lo que cantamos. Debemos ser congruentes de lo que cantamos con lo que vivimos, ¿no? Porque si estamos cantando, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, espero en ti, pues ¿qué se espera? Que esperes en Él, ¿no? ¿Qué se espera? Pues confíes en Él. ¿Qué se espera? Que Él sea tu fortaleza. Entonces la alabanza debe estar alineada a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de confiar al Señor. Por eso cantamos y alabamos en confianza, en seguridad de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho en el futuro que hará el Señor? Que reinaremos con Él, ¿verdad? Que tendremos cuerpos nuevos en la resurrección, que viviremos eternamente en la ciudad de Dios, que le veremos cara a cara, que cenaremos con Él en gloria, que nos tiene preparado una morada, que le alabaremos por la eternidad. Entonces, la razón por la que deberíamos siempre alabarle es porque confiamos en lo que haremos con Él en la eternidad. Además, cuando estemos con Él, no pararemos de alabar su nombre. Entonces, tú no puedes decir ahorita, las alabanzas no me gustan, o ya que pase las alabanzas, o no vengo a las alabanzas, vengo ya en la predicación. No, porque lo que haremos eternamente es alabar. Estando cara a cara a Él, estaremos alabándole, magnificando su nombre, enalteciendo su nombre. Dice una canción, solo lo que sucedió o lo que Cristo hizo solamente será un recuerdo de nuestra redención y del saber por qué estamos en la eternidad alabando y glorificando a Dios. Entonces, hermanos, comencemos una vida de alabanza en todo lo que hagamos. Ya sea que trabajes, ya sea que estés en casa, que practiques algo, que estés enfermo, que estés triste, que no tengas ganas de hacer nada. Tú alábale porque sus promesas fieles son. Tú vive una vida llena de alabanza por lo que es Él, por sus hechos, por lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque no hay otro a quien más alabar. No hay otro a quien más cantar, sino al Señor de gloria, al Señor glorioso. Dice el versículo 18, Jehová, fíjate cómo Moisés va cerrando. Cierra su alabanza del 18 al 19 y dice, Jehová reinará. Esto es lo que te decía el interludio, esta pausa para poder regresar a cantar lo demás. ¿No? Normalmente los interludios son de música en la que no se habla, pero hay en algunas canciones que los interludios se dice una frase corta para hacer una pausa y poder regresar al cántico. Y Moisés termina y cierra diciendo, Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces, todo eso se resume, ¿verdad? Todo lo que dijo se resume y Jehová reinará. La razón de nuestra alabanza diaria, del gozo de alabar a Dios, es porque Jehová reinará eternamente y para siempre. Y dice enseguida, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Vuelve a repetir, ¿no? Un poco de lo que ha dicho. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Aquí termina su cántico de 4 estrofas y un interludio. Pero
lo que más también llama la atención son los últimos 2 versículos. Entra en acción, ¿verdad? María. De igual manera que Moisés, una actitud de María espontánea ante lo que Dios ha hecho. Y dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Vean la misma línea de Moisés, ¿verdad? La misma línea de Moisés es magnificado seas Dios, enaltecido. Y María estaba en esa misma sintonía. Dice, porque en extremo se ha engrandecido, dice, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta mujer era hermana de Aarón, de Moisés, la misma que fue usada para supervisar al bebé Moisés, ¿se acuerdan? ¿Ok? Vean, desde ese momento ella ya está viviendo algo interesante en la vida de Moisés, pero de cómo Dios ha obrado. Entonces, la misma que ofreció una nodriza, la hija de Faraón, para alimentar a Moisés, misma nodriza que era la mamá de Moisés, ¿no? Entonces, una mujer de fe que podemos ver aquí, que recibió el honor de ser profetisa. Porque habla el versículo 20 que era profetisa. Esta palabra profetisa tiene que hablar como hablar de parte de Dios. No que adivinar el futuro, sino que hablaba de parte de Dios, de lo que Dios había hecho, ¿no? De lo que Dios había dicho en sus promesas. Y que vemos que tiene una participación importante, ¿verdad? En la liberación. La participación de María, aunque no se muestra, es importante desde que cuida a Moisés, ¿verdad? Desde que sigue a bebé Moisés, desde que se ofrece a darle una nodriza a Moisés, desde que los lleva, desde que ella está caminando también con el pueblo, y desde que de manera espontánea, después de salir, ella se levanta y comienza a danzar, y comienza a alabar a Dios por sus hechos. Es una participación importante de esta mujer, por lo que dice Miqueas 6:4. Lo voy a leer, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié de delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Normalmente Éxodo nada más dice Moisés, Aarón, ¿no? Moisés, Aarón. Pero Miqueas, el profeta, más adelante, exalta a esta mujer, ¿no? A esta profetisa, como diciendo, tuvo una gran labor de fe en la salida de Egipto. Entonces, vemos, María salió con panderos, danzas, como era costumbre. No quiere decir que así debe ser la alabanza. O sea, tampoco es que podemos tomar aquí una doctrina de que ya mañana vénganse a danzar todos y a bailar. No, en ese entonces era su costumbre danzar, era su costumbre sacar panderos, ¿no? Y muchas mujeres le siguieron, ¿no? Pero lo que más llama la atención era la alegría que tenían ellos, ¿no? La alegría y el gozo de lo que Dios había hecho. Salvarlos de la opresión, ¿no? Era darles una vida nueva, una nueva vida ahora como Dios su gobernante, su Señor. Y esto último nos enseña que la alabanza debe producir en nosotros gozo, paz. Debe producir en nosotros el animar a otros, el cantar en un mismo sentir de lo que Dios ha hecho. Salmos 13, 5, 6 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Termino con Colosenses 3, acompáñame con ese y terminamos. Dice así la palabra de Dios, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de eso. Entonces, hermanos, así es la verdadera alabanza, la que magnifica y enaltece al Señor, la que reconoce quién los rescató, la que expresa su victoria y la que expresa sus promesas. Esta verdadera alabanza es la que se canta espontáneamente, no por fuerza, no porque lo tengo que hacer, sino de una manera espontánea, de una manera sincera, y la que se hace en el nombre del Señor Jesús, en gratitud al Padre por habernos rescatado. Que así sea nuestra alabanza siempre, hermano, y podamos en todo momento alabar a Dios, cantarle a Él por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha prometido. Vamos a orar. Tuya es la gloria, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, gracias porque nos permites tener los ojos abiertos, aún después de que a veces tu palabra se extiende, a veces de que los textos son largos. Pero gracias porque nos has permitido tener las fuerzas para escucharte, para atender a tu palabra, para aplicarla a nuestra vida, Señor. Hoy hemos aprendido de parte de ti acerca de la alabanza, Señor, y hemos aprendido que la verdadera alabanza es aquella que te magnifica, que te enaltece, aquella que te reconoce a ti como rescate, aquella que reconoce que tú peleas por nosotros, aquella que reconoce tus promesas, aquella que confía en lo que tú harás en el futuro, y aquella que es cantada de manera natural, de manera espontánea, aquella que no necesita esforzarse para hacerlo, Señor. Permite que nuestra alabanza sea de esa manera, Señor, pero sobre todo que en la línea de nuestra alabanza esté la obra de nuestro Señor Jesucristo, esté el Evangelio, porque es el Evangelio que nos ha rescatado y que ha sido poder en nosotros para salvarnos. Así que si hemos estado cantando fuera de estos parámetros, Señor, si hemos olvidado alabarte en algún área, en alguna situación, Señor, haz en nosotros, Señor, o produce en nosotros el gozo y la alegría de hacerlo siempre por todas estas cosas que hemos aprendido. Gracias por este tiempo, por tu gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.